Muy bien, colegas, vamos a empezar con la exposición. Esta es una exposición adaptada de las últimas ponencias del evento de la Sociedad Radiológica de Norteamérica que ocurrió el año pasado, a fines, en diciembre. Espero que sea de su agrado y va dirigida no solamente a radiólogos, sino a los especialistas de pediatría y cirugía pediátrica que sé que están ahí también, porque es algo que vemos en el día a día, en emergencias y en nuestros pacientes hospitalizados. Entonces empezaremos. Primero vamos a ampliar las imágenes en tórax pediátrico. Esta va a ser una selección breve de tópicos, no va a ser una revisión exhaustiva de todas las patologías torácicas en niños, así que si es que falta alguna, probablemente las revisemos posteriormente ya en un capítulo dedicado a ello, pero esto es una selección basado en lo que se presentó en diciembre. Entonces, el espectro de las enfermedades pulmonares congénitas abarca diversas patologías, muchas de ellas son parte de un continuo que implica la anomalía de una cierta parte del pulmón, que es lo primero que vamos a ver. El pulmón, como ustedes saben, surge del intestino primitivo anterior, el foregut. Entonces, tenemos anomalías del intestino anterior como los quistes de duplicación y la fístula traqueosofágica aquí. También tenemos anomalías de la vía aérea propiamente dichas, como los bronquios traqueales, la atresia bronquial, y tenemos este espectro de acá del medio, la barra horizontal, donde tenemos a un lado las anomalías propias del parénquima pulmonar y en el otro lado las anomalías vasculares. Obviamente, las patologías del medio son patologías que tienen de todo un poco y las de los extremos son patologías que tienen la mayor parte de las anomalías centradas en una sola estructura. Entonces, la atresia bronquial, también llamada mucocele, es ocasionada por estenosis o obliteración de un bronquio, ya sea lobar, segmentario o subsegmentario, posterior a la cual se empieza a acumular moco con el tiempo. Y se piensa que tiene su origen en una isquemia intraútero que previene el desarrollo de un tramo de la vía aérea. Se ven más afectados los tramos presentes en lóbulos superiores y en particular de los segmentos apical en el derecho y el ápico posterior en el izquierdo, que ustedes saben que tienen un bronquio segmentario común. Normalmente puede asociarse a secuestro intralobar, a malformaciones pulmonares congénitas de la vía aérea y enfisema, y usualmente el paciente puede estar asintomático o puede tener infecciones a repetición, como en este varón de 7 años con neumonía recurrente, donde vemos aquí esta radiopacidad en el pulmón izquierdo mal definida que está sumando la densidad con el hilio izquierdo. Una vez que fue dado antibióticos para su tratamiento, se encontró en la tomografía esta imagen, que en realidad es una imagen característica. En la tomografía no solamente se ve el bronquio dilatado, sino también a veces se puede ver el moco que es hiperdenso en la ventana parenquimal, y puede tener niveles hidroaéreos si es que ha habido una comunicación reciente. Cuando hay comunicación reciente es cuando hay más riesgo de sobreinfección. Aparte de ello, ustedes pueden ver, y resalta bastante en la imagen, que hay una hipodensidad alrededor de esta lesión, de este bronquio estenótico obliterado. Esto de acá se cree que es causado también por un componente de la vía aérea pequeña que acompaña a la malformación principal, es decir, ese atrapamiento aéreo también es parte de esta entidad, de esta atresia bronquial. Y a veces, aunque no siempre, se puede ver la famosa imagen oval o en tubo de dedo de guante, ¿no? Pero no es algo que se vea con frecuencia. Y en la resonancia el moco tiene alta señal en T2. Y lo característico, como ustedes ven, entonces, es la radiolucencia que rodea al bronquio, que está atrésico. Ahora, en cuanto al enfisema lobar congénito, que es también llamado hiperinflación lobar congénita o enfisema lobar infantil, tenemos que está ocasionada por una sobredistensión de los alvéolos debido a una obstrucción extrínseca o intrínseca bronquial, pero también hay un cierto componente en la falla de su formación. Y en base a ello lo podemos clasificar en hipoalveolar y en polialveolar. Hipoalveolar es cuando son pocos alvéolos, pero estos son demasiado grandes, están llenos de aire y producen un efecto de masa.
En cambio, el otro tipo, el polialveolar, son bastantes alveolos, por lo menos 3 a 5 veces el número normal, pero la diferencia es que estos no están tan llenos de aire. Son alveolos muy pequeñitos, pero muy numerosos. Y en la radiografía, como ustedes pueden ver, los neonatos inmediatamente después de nacer, en el segmento afectado por el enfisema lobar congénito, hay un retardo en la resorción del líquido, que conforme pasa el tiempo se logra resorber, pero se reemplaza con aire y este aire empieza a ganar espacio y debido a que los alveolos no están bien formados, sobre todo en el tipo hipoalveolar, el aire se retiene y empieza a formarse un efecto de masa que desvía el mediastino hacia el lado contralateral donde está la lesión. En la tomografía podemos observar justamente ello, el pulmón que está hiperinsuflado y las marcas vasculares, la trama vascular también va a estar disminuida en comparación del otro lado que va a estar con la densidad incrementada, casi atelectático, y el mediastino, corazón y grandes vasos desviado hacia el lado sano. En la coronal se puede apreciar mejor ese atrapamiento aéreo del enfisema lobar congénito. Y como ustedes pueden ver acá, la mayor parte de lesiones se ubican en el lóbulo superior izquierdo. Es suficiente esta secuencia de radiografía, pero muchas veces, sobre todo en los casos donde hay un enfisema lobar polialveolar, la presentación no es tan temprana y podría necesitarse una tomografía en ventana parenquimal. Ahora, en cuanto a la malformación congénita de la vía aérea pulmonar, antiguamente llamada cística adenomatosa, es una formación en desorden de las estructuras pulmonares que normalmente se encuentran en el parénquima, así que muchos la catalogan de una malformación amartomatosa y usualmente se asocia a distintas supresiones en la génesis de la vía aérea, que mientras más temprano sea, peor va a ser para el bebé, para el niño, porque va a suprimirse la formación incluso de los pulmones en su integridad y usualmente tienen una comunicación anormal con el árbol bronquial, pero la circulación, tanto arterial como venosa, dependen de la circulación pulmonar usual. No hay un componente de malformación vascular notorio. Y también característicamente son en un solo lado y afectan a un solo lóbulo y los síntomas son antes de los 2 años. Pueden detectarse intraútero, ya sea con ecografía o con resonancia, como en este caso, donde pueden observar en esta secuencia T2 cómo es que el lóbulo inferior, en este caso del pulmón izquierdo, hay diversas lesiones de aspecto quístico hiperintensas de alta señal en esta secuencia. Y también se puede ver acá en la malformación en su microscopía donde se ven estructuras que parecen alveolos, quieren ser alveolos, pero no han llegado a serlo. Y la clasificación ha sido planteada desde mucho antes, en 1977, por Stoker, donde se distinguió 3 tipos. Uno con quistes grandes, mayores a 2 centímetros, el tipo 1, otro, el tipo 2, con quistes menores a 2 centímetros, y el último tipo, el tipo 3, que son quistes pequeñísimos, múltiples, que son tan pequeños que en la imagen van a darnos una apariencia sólida. Estos 3 tipos son los tipos iniciales, pero el 2002 salió un artículo, que lo he puesto acá en la referencia de abajo, donde se reclasifica y se añade 2 clases más. El tipo 0, que no está graficado acá, que es la más rara de todas y que es letal. No soporta el recién nacido esta malformación porque los pulmones no llegan a desarrollarse prácticamente y son firmes y pequeños en la autopsia. Usualmente se detecta intraútero. Y el tipo 4 es muy parecido al tipo 1, sin embargo, estos quistes característicamente son periféricos y aparte muchas veces se acompañan de desplazamiento mediastinal. También se asocia a ciertas neoplasias pulmonares que vamos a ver a continuación. Entonces, como podemos ver aquí, el tipo 0 son pulmones pequeños, miren cómo están en comparación con el corazón, pulmones muy pequeños, sólidos, firmes, y a la derecha vemos el tipo 1, que son quistes grandes en su mayoría, a veces son múltiples, pero la mayoría son quistes grandes, y en la tomografía, por lo general, no desvían el mediastino hacia el lado sano.
Ahora, el tipo 2 son quistes que son menores de 2 centímetros, pero no son microscópicos, y acá podemos observar claramente cómo afectan este segmento pulmonar, este segmento basal apical. Acá también podemos ver el tipo 3, y como les dije anteriormente, son quistes tan pequeños que semejan una lesión sólida, pero en realidad en la histología se puede corroborar que son quistes microscópicos. Y acá a la derecha vemos un ejemplo del tipo 4, que son múltiples quistes que desvían el mediastino hacia el lado normal y que muchas veces son periféricos, pero como son lesiones grandes, muchas ocasiones no se resalta esta distribución periférica. Recuerden que la comunicación con los bronquios es anómala y muchos de ellos deben tener atrapamiento aéreo, por eso el tamaño tan grande. Este, por ejemplo, es un lactante de 2 meses con dificultad respiratoria. ¿Y qué opinan de la lesión? Parece también otra malformación congénita de la vía aérea pulmonar, pero si ustedes se fijan bien, hay algo extraño en la tomografía. Aparte de haber un quiste de gran tamaño, que por cierto desvía un poco el mediastino hacia el lado normal, tenemos otro quiste más, que si ustedes se fijan bien, parece ser independiente. Esto no es usual en una malformación congénita de la vía aérea pulmonar porque, como dijimos, usualmente son unilaterales y abarcan un solo lóbulo. No es usual que tengan varios focos de malformación. Esto es un blastoma pleuropulmonar, que es uno de los diagnósticos diferenciales de este tipo de malformaciones, sobre todo de los tipos 1 y 4. ¿Qué es este tumor? Este tumor es originado tanto de células pulmonares o de la pleura visceral, y también tiene tipos. Tiene 3 tipos de acuerdo a su composición, ya sea quísticos, mixtos o sólidos, dependiendo de su componente dentro de los quistes. Acá a la izquierda podemos observar que todo el pulmón es hipodenso, se han disminuido totalmente las marcas vasculares y el mediastino está desviado hacia la derecha y hay compresión. Como ustedes pueden ver, una parte del pulmón está hiperdensa por la atelectasia compresiva. Mientras más componente sólido tengan este tipo de tumores, van a ser de peor pronóstico. Y la edad de presentación promedio es de 3 años, pero como pueden observar aquí, depende bastante del subtipo en realidad. Ahora, como dijimos, los tipos 1 y 2 del blastoma pleuropulmonar, es decir, los que tienen predominio quístico, pueden parecerse a las malformaciones pulmonares de la vía aérea congénita, pero también hay que agregar que el blastoma pleuropulmonar se asocia a la malformación tipo 4, a aquella que desviaba el mediastino y tenía quistes grandes periféricos. ¿Cómo se diferencian? Muchas veces se pueden parecer, pero hay algunas pistas que podemos buscar. Por ejemplo, lo que les dije en el casito clínico, que hay lesiones multifocales que son diferentes a como uno esperaría encontrar en una malformación que solo afecta un lóbulo o un segmento. Tenemos el componente nodular sólido también, que es típico de los blastomas pleuropulmonares. Sí o sí tiene que ser algo maligno. Una malformación no tiene componente sólido de este tipo nodular, como pueden observar aquí en este tipo 2. Los nódulos se forman en las paredes de los quistes. Y aquí el tipo 3 es un componente sólido. Puede haber niveles hidroaéreos en el tipo 2 porque tienden a sangrar. Y aquí puede haber focos necróticos. Otro que puede diferenciarnos de la malformación de un blastoma es el hecho de que tenga un neumotórax, porque el neumotórax es propio, bueno, no propio, pero es más frecuente de esta neoplasia. Y también la historia familiar, porque está asociado a mutaciones del gen Dicer1. ¿Qué es este gen? Este gen es un supresor tumoral cuya mutación es autosómica dominante. Y esta mutación es especial porque no solamente nos produce el blastoma pleuropulmonar, sino también una serie de tumores, como acá podemos observar, los tumores de Sertoli-Leydig del ovario. También nos puede afectar tiroides, nos puede producir
pólipos intestinales que, como ustedes observan acá, captan señal en el Doppler color y nos producen con esto intussuscepciones y también otros tipos de tumores como nefromas quísticos, tumores de Wilms, hamartomas, etc. Es importante por ello rastrear las tumoraciones asociadas si encontramos una lesión sugestiva de blastoma. Hay otros tumores que también son diagnósticos diferenciales del blastoma pleuropulmonar, como el neuroblastoma, que vamos a observar más tarde, que es un tumor sólido y que se podría parecer al blastoma tipo 3, el sarcoma de partes blandas, intratoráxico, y el tumor intersticial del pulmón fetal, entre otros, que se pueden parecer bastante en imágenes y cuyo diagnóstico solo se hará mediante biopsia, pero es importante también detectar las características que nos diferencien una entidad u otra, en el caso de las malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar y del blastoma. Bueno, ahora pasamos a signos radiográficos clásicos de la vía aérea superior. Tenemos aquí, en este caso, un paciente con estridor laringio. Los tres pacientes que vamos a ver ahora son pacientes con estridor laringio. Y como ustedes saben, hay tres patologías principales que nos dan estridor laringio. En este caso tenemos una laringotraqueitis aguda o CRUP. Y acá vemos el signo del campanario. Se le dice signo del campanario a lo que vemos en la radiografía anteroposterior del cuello, donde podemos observar que se parece bastante al campanario de una iglesia que termina en punta. Se puede observar cómo es que el edema de las paredes traqueales y laringeas se puede ver aquí. Produce una punta que muchas veces también se llama el signo de la botella de vino. En la lateral no podemos observar esta estenosis tan claramente como en la anteroposterior, pero lo que sí podemos observar, aparte del área algo estenosada, que no llega a formar una punta, es el hecho que la hipofaringe está dilatada, ¿no? Con aire que quiere entrar, pero no puede porque hay una obstrucción de la vía aérea alta. El signo de la vela derretida, por otra parte, es un signo que encontramos en la traqueitis bacteriana, que es causada por estafilococo o por estreptococo. En este caso podemos ver también no tanto dilatación de la hipofaringe como en el caso del CRUP o de la epiglotitis, pero sí podemos ver dentro de la tráquea algunas irregularidades en sus paredes. Acá se puede ver mejor, algunas irregularidades en sus paredes que nos semejan a una vela derretida. Por eso se llama el signo de la vela derretida y solo se puede observar en la proyección lateral de cuello. No va a funcionar en una proyección anteroposterior. Y estos pacientes, a diferencia de los de Krupp, van a estar más tóxicos, fiebre más alta y un conteo de leucocitos más elevado. La epiglotitis también es una condición muy peligrosa que nos da estridor y en este caso sí podemos observar una dilatación de la hipofaringe, tenemos la epiglotis y los pliegues aritenoepiglóticos engrosados que se pueden ver como estas densidades de partes blandas en la radiografía lateral. Y esto de acá se ha visto una cierta semblanza con el dedo pulgar, así que se le llama el signo del dedo pulgar. Y una vez más, este signo solo se puede ver en la proyección lateral. Entonces tenemos los tres signos radiográficos clásicos de la vía aérea superior. Luego tenemos el top 3 de neoplasias primarias de las vías aéreas. El hemangioma subglótico es una patología no muy frecuente, pero es uno de los tumores benignos que más se encuentran en la vía aérea superior. Y el problema, al no ser localmente agresivos, es que pueden cambiar de tamaño con el tiempo y ocasionan obstrucción aguda de la vía aérea superior y por eso hay un 50% de mortalidad. Se manifiestan usualmente de 6 a 12 semanas de nacido y en la radiografía podemos ver que hay una estrechez que puede semejar con lo que hemos observado en el CRUP, pero no llega a ser un campanario porque es asimétrico. Ahora, el problema es que esto no es específico porque cualquier masa en la vía aérea superior nos puede dar este signo. Por ello, normalmente se echa mano de la resonancia o de la tomografía, donde se puede observar que capta contraste de forma ávida, casi igual que los vasos, porque es un hemangioma.
Y usualmente en la resonancia hay alta señal en T2 y baja señal o una señal igual a las partes blandas en T1. Ahora también tenemos la papilomatosis respiratoria recurrente, que es otra neoplasia benigna frecuente de las vías aéreas superiores. Sin embargo, en la totalidad de neoplasias del niño es rara y son niños que han sido expuestos en el canal de parto eh, al papilomavirus, sobre todo los tipos 6 y 11, y normalmente son niños menores de 4 años. Y en la radiografía a veces no observamos nada porque la mayoría de lesiones son en la laringe. La laringe casi siempre está comprometida, pero si observamos en los pulmones, a veces podemos encontrar en un 10 al 5% algunos nódulos cavitados, ¿no? Nódulos cavitados unos cuantos que en la tomografía se hacen más notorios. Pueden tener un componente sólido pequeño, pero la mayoría son simples nódulos cavitados, ¿no? Quistes prácticamente, y hay algunas lesiones que son sésiles que dependen de la vía aérea superior. Estas van a ser más características, no van a captar mucho contraste. Es una captación variable. Y es importante detectarlo a tiempo porque en adultos, si es que se les ocurre fumar o sufren radiación, ya sea por radioterapia o por accidente, pues tienden más riesgo a formar un carcinoma epidermoide pulmonar. Ahora, el tumor carcinoide, por otra parte, es una neoplasia de vías aéreas más frecuente, de las malignas, y tenemos aquí eh, en la radiografía, muchas veces no la vamos a ver como tal, sino vamos a ver el resultado de la compresión de la vía aérea, es decir, atelectasias, consolidaciones, puede haber infecciones a repetición por efectos de atrapamiento, de secreciones, etcétera. Algo así como una oclusión de los bronquios local. Eso es lo que vamos a ver en la radiografía. Pero en la tomografía podemos ver si la lesión, el realce en este caso es variable, puede haber calcificaciones en algunos casos, y acá podemos ver esta lesión triangular causada por este tumor que está en el lumen del bronquio y que ocasiona esta atelectasia con retención de mucus en los bronquios, casi similar a una atresia bronquial, pero en este caso causada por una tumoración. Los niños se benefician bastante de la reconstrucción tridimensional de las vías aéreas para hacer una broncoscopía virtual y así poder ver esta lesión con más detalle. Normalmente, a pesar de ser un tumor carcinoide y secretar algunas hormonas, algunos neuropéptidos, estos tumores no ocasionan síndrome serotoninérgico, por ejemplo, síndromes paraneoplásicos floridos como en los adultos. Es raro que causen eso. Muy bien, ahora vamos a ver masas mediastinales. Y dentro de las masas mediastinales, lo que vamos a tener que recordar es la división del mediastino. La división del mediastino usada de forma actual, de forma moderna, está adaptada a un grupo de estudio de neoplasias tímicas y se diferencia de la división de Felson previa porque el mediastino anterior simplemente es el espacio que está adelante del corazón, como podemos observar aquí, este espacio que está en rosado, que usualmente contiene grasa y algunos ganglios linfáticos y también el timo en el niño. Después, el mediastino medio, que contiene la mayor parte de órganos, es el espacio mediastinal más grande y contiene al corazón, grandes vasos y vías aéreas principales. Y finalmente contamos 1 centímetro detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales y tenemos al mediastino posterior, este de amarillo, que contiene a los espacios paravertebrales y a las gotieras vertebrales también. Y es donde se asientan los tumores neurológicos de origen neural. Acá tenemos un ejemplo de masas mediastinales anteriores. Tenemos acá un mediastino muy ensanchado que forma signo de la silueta con el corazón. Y podemos observar aquí, en este caso es un linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin tienen pocas características que los puedan diferenciar. Realmente la mayoría de casos son casos de mediastino ensanchado, sobre todo mediastino anterior, que en la tomografía se pueden ver mucho mejor, encasillan los vasos y si captan contraste lo hacen de forma homogénea. Acá tenemos, por el contrario, un timoma y este timoma
tiene de característica lo contrario, que no realza mucho, y como pueden ver es hipodenso a la administración de contraste. Este es un timoma invasivo que es diferente que el timoma que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque en este caso puede amoldarse a los espacios, es bastante expansivo, capta contraste de una forma más heterogénea, a diferencia del otro que no captaba contraste. Y el carcinoma tímico, que es su contraparte maligna, muchas veces se parece al timoma invasivo, pero la diferencia principal es que hay metástasis a distancia ganglionares y también hay un componente muy agresivo, más agresivo incluso que el timoma invasivo, donde hay erosión de la pared torácica. Y también tenemos a los teratomas, que pueden ser benignos o malignos y que, como recuerdan, contienen todos los tejidos de los derivados, tanto ectodérmicos, mesodérmicos y endodérmicos. Característicamente, calcificaciones gruesas y densidad grasa. En cuanto a las masas del mediastino medio, tal vez ustedes han escuchado de los quistes de duplicación entérica, que son un tipo de masas del mediastino medio, y también las adenopatías. Bueno, acá trataremos algo que tal vez no han escuchado antes, pero que también es una masa del mediastino medio, que son los carcinomas mediastinales de mutación Brad-Nutt, que estos cánceres son muy agresivos y letales, y últimamente se está publicando más artículos al ser reconocidos, no hace poco, en 2010, y su origen está en una translocación cromosómica entre los cromosomas 15 y 19. Normalmente surge en la línea media o cerca de la línea media, como en este caso. Vemos esta tomografía de aquí, donde está encasillando al bronquio derecho, se va hasta el ilio, se amolda los espacios retrocardíacos, está levantando el bronquio izquierdo y el callado de la aorta, está detrás del corazón, y como ustedes pueden ver, ha cruzado la línea media detrás de la aurícula izquierda, a la cual está comprimiendo y probablemente esté infiltrando porque son tumores muy agresivos. Entonces el diagnóstico se va a hacer por cariotipo y en la imagen característicamente es una tumoración de márgenes irregulares que invade estructuras e infiltra espacios y que usualmente cruza la línea media. Ahora, en cuanto a masas del mediastino posterior, tenemos típicamente, como ya mencioné, a los tumores derivados del tejido neural, los tumores neuroblásticos en el espectro neuroblastoma, ganglioneuroblastoma y ganglioneuroma. ¿En qué los diferencia histológicamente? El neuroblastoma es el menos diferenciado y por lo tanto más agresivo, y el ganglioneuroma es el más diferenciado y por lo tanto de un pronóstico un poco mejor. Acá podemos observar el neuroblastoma, donde vemos que incluso el canal raquídeo, donde está la médula espinal, tiene un componente de partes blandas, probablemente también infiltrado por este tumor, por el neuroblastoma. Y la mayoría de estos tumores va a tener calcificaciones hasta en un 90% de casos, y va a tener realce por contraste usualmente muy temprano. Y acá podemos observar un ganglioneuroma que, como ustedes pueden observar aquí, tienen una densidad muy similar, así que realmente no se aconseja diferenciarlos por imágenes, sino por biopsia. Y aquí tenemos una resonancia magnética en secuencia T2, donde observamos que en los ápices pulmonares o cerca a ellos se encuentran estas masas que son lobuladas y muchas de ellas insinúan líneas incompletas, ciertamente, pero casi concéntricas unas de otras, ¿no? Acá también podemos observar, y aquí ese es el signo del targetoid sign, el signo del semiblanco que es observado en los neurofibromas. Acá también vemos otro caso de neurofibromas, donde vemos estos nódulos y que siguen a veces a los nervios intercostales. Y a diferencia de los cánceres, en estos casos, en el schwannoma y neurofibroma, que son benignos, amoldan a los huesos, remodelan las estructuras más que erosionarlas o invadirlas. Obviamente tienen su contraparte maligna también, pero siempre manifestándose en el mediastino posterior. Ahora vamos a ir al abdomen pediátrico. En el abdomen pediátrico, que es lo que me voy a abocar ahora, la radiografía del abdomen pediátrico, vamos a ver neonatos y las demás edades, niños y adolescentes. Vamos a empezar por neonatos y ahora vamos a ver diferenciar lo que es una radiografía de abdomen normal y una radiografía anormal. En este caso podemos ver que hay un patrón en mosaico en una radiografía normal. Hay
cubos o poliedros o polígonos que están limitados uno de otro por paredes rectas, ¿no? No hay ningún tubo, es decir, no se ve ninguna asa en forma tubular. Este patrón en mosaico es normal. Sin embargo, este patrón no. Estos tubos que ustedes ven son anormales y quiere decir que hay un proceso obstructivo, casi en la mayoría de casos que vemos así. También debemos tener cuidado, saben, en la separación entre las asas. ¿Por qué? Porque la separación entre las asas quiere decir dos cosas. Uno, que puede haber líquido intraabdominal y dos, o bien puede haber paredes intestinales engrosadas. Cualquiera de las dos cosas nos va a dar tubos o asas separadas en la radiografía. Va a ser difícil distinguir una ascitis en un niño como en un adulto, porque el adulto tiene su grasa properitoneal que cuando desaparece es muy probable que sea ascitis, pero en este caso, como ustedes pueden ver, la grasa properitoneal en el niño casi no es visible. Y también siempre debemos ver en la radiografía, además del patrón aéreo, la presencia de masas que muchas veces van a observarse como zonas radiopacas sin presencia de gas intestinal, calcificaciones o como dicen los ingleses, stones o piedras, y huesos también, porque hay algunos signos que nos ayudan bastante a determinar el diagnóstico del paciente. Cuando no hay gas, cuando no vemos gas, usualmente es por una atresia esofágica y es más característico que sea una atresia esofágica en combinación con una fístula traqueosofágica que una atresia esofágica aislada. La atresia esofágica aislada es menos frecuente. Acá podemos ver en esta radiografía que no hay nada de gas en el abdomen y que la sonda nasogástrica, orogástrica, pues no ha, no ha pasado, no ha formado un loop. Acá podemos observar otras cosas especiales. Por ejemplo, vemos que en este neonato ha pasado aire, pero sin embargo la sonda no ha llegado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta atresia esofágica está asociada a una fístula traqueoesofágica. Y también vemos otra cosa adicional. Vemos una hemivértebra con una costilla adicional en este lado. Acá también, miren, acá el tubo nasogástrico no ha pasado y vemos que hay costillas de más y hemivértebras también, una aquí en el tórax y también a veces hay otras en el sacro, como por ejemplo aquí en el caso anterior, hay otra hemivértebra en el sacro. Y también acá vemos cardiomegalia, ¿no? Entonces, como, como ustedes podrán ver, hay anomalías que tienen que ser detectadas en la radiografía y no solamente tenemos que prestar atención al patrón gaseoso. El Bacterl es una anomalía que se puede presentar con fístulas traqueosofágicas, atresias esofágicas, pero además malformaciones en vértebras y costillas, anorrectales, cardíacas, como en este caso, con que tienen cardiomegalia, anomalías renales y en miembros. Por eso es importante buscarlas. Después el signo de una sola burbuja, que clásicamente se asocia a atresia gástrica o pilórica, que es una condición muy rara. Como ustedes pueden observar acá, una sola burbuja claramente. Y en el examen contrastado, que usualmente para efectos de obstrucción y peligros de aspiración muchas veces se prefiere hacerlo con bario diluido, tenemos que el contraste no avanza más allá del píloro, incluso se forma esta protrusión roma que se diferencia mucho de lo que es la estenosis pilórica hipertrófica, porque la estenosis pilórica hipertrófica es una punta fina, así como una calacia. Acá no, acá es un dedo que sale bien romo. Esta condición es muy rara, como ya les mencioné, y se asocia a dos condiciones también, epidermólisis bullosa o aplasia cutis congénita. A veces el estómago se contrae tanto que puede confundirse con una doble burbuja, así que hay que estar atentos a ello. Además, a diferencia de la estenosis hipertrófica, este caso de atresia gástrico-pilórica, sus síntomas son casi inmediatos. En cuanto a la doble burbuja, tenemos a la atresia duodenal como primera causa. Hay que recordar que la mayoría tienen, bueno, una parte en realidad, la tercera parte tienen trisomía 21, así que tenemos que contar las costillas. Como pueden observar aquí, vemos que falta un par de costillas flotantes más. Si tienen 11 pares de costillas y además tienen cardiomegalia, como pueden observar, es probable que tengan trisomía 21. También debemos observar el gas distal. Acá vemos dos burbujas,
¿Y acá qué pasó? ¿Tres burbujas? No, 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 no es tres burbujas, porque para que sea una burbuja tiene que estar dilatado. Y esta es una asa de un calibre relativamente normal. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Cuando vemos esto, quiere decir que hay una anomalía de la vía biliar. ¿Cómo así? La anomalía de la vía biliar, sobre todo del colédoco distal o del conducto pancreático, permite, al unir los dos segmentos del intestino a un lado y a otro de la atresia duodenal, que el aire pueda pasar de un extremo a otro. Y es por eso que en la radiografía de doble burbuja podemos ver a veces gas eh, distal a la obstrucción. Es muy importante por ello tener en cuenta este diagnóstico. Ahora, la doble burbuja en atresia duodenal también se puede asociar a otras atresias. Por ejemplo, acá, atresia esofágica, ¿no? Y doble burbuja. Otra vez doble burbuja, pero esta doble burbuja está al revés. Eso quiere decir que hay una malrotación o un situs inversus. En este caso fue un situs inversus abdominalis porque el corazón está en orientación normal, punta hacia la izquierda, pero acá no. Acá el estómago está al revés y el duodeno obviamente también. Así que es un situs inversus abdominalis que también se asocia a atresia duodenal. ¿Qué más considerar? Cuando el niño tiene o el neonato tiene vómitos biliosos, puede haber una obstrucción duodenal incompleta. Y en este caso debemos buscar vólvulos o puede haber también estenosis duodenal, membranas duodenales parciales o páncreas anular, que ocasionan que pase aire a las asas más distales, como podemos ver aquí, pasa aire, pero igual hay un signo de doble burbuja, ¿no? En, cuando hay esos casos, se beneficia bastante de un examen contrastado. ¿Por qué? Porque debemos identificar la flexura duodeno-yeyunal más conocida como ángulo de Treitz. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que el ángulo de Treitz esté a la izquierda del pedículo vertebral más próximo, es decir, el pedículo izquierdo, y que esté a la altura del píloro. Acá vemos dos ejemplos. Acá vemos en este caso de una membrana duodenal, doble burbuja, se llena el estómago, se llena parte del duodeno y hay una parte, una colita de contraste que ha pasado. Vemos acá el ángulo de Treitz, esta parte de aquí, y vemos que efectivamente está a la altura del píloro y a la izquierda del pedículo vertebral. En cambio acá es todo lo contrario. Acá podemos ver doble burbuja, estómago, duodeno, vemos la columna por transparencia aquí, pedículos izquierdos, pedículos derechos, y vemos, oh sorpresa, que la flexura duodenio-yeyunal o el ángulo de Treitz está abajo del píloro y que aparte está superpuesto al pedículo vertebral derecho. El pedículo izquierdo está acá, debería estar por acá, incluso más arriba, debería estar a la altura del píloro y no lo está. Eso quiere decir que hay una malrotación intestinal. Y no solo eso, sino que podemos observar que hay una forma sinuosa alrededor del ángulo de Treitz de la flexura duodeno-yeyunal. Esta forma sinuosa en forma de sacacorcho es sugestiva de vólvulo y esto es una emergencia. Triple burbuja. La triple burbuja es signo de atresia yeyunal, que también es de origen isquémico y que usualmente vemos 1, 2, 3. La tercera burbuja es un poco más grande y puede tener calcificaciones, como pueden observar aquí, calcificaciones a la hora en que termina la atresia. ¿Estas calcificaciones qué significan? Estas calcificaciones significan que ha habido una perforación intraútero y que ha habido peritonitis meconial. Estos pacientes usualmente no se les recomienda que se les haga examen contrastado del tubo digestivo superior. Más bien, tiene que hacerse un enema contrastado. ¿Por qué? Para poder observar si hay anormalidades colónicas que se asocian mucho más a la atresia yeyunal. No es necesario entonces un examen varitado del tubo digestivo superior como el resto de anomalías en que sí es necesario. Después, cuando vemos muchas burbujas, no solo 3, ni 2, ni una, sino varias, entonces es una obstrucción distal. Y esta obstrucción distal normalmente ya es más tardía, más allá de 24 horas de nacido, que es un niño que tiene dificultad para pasar meconio, que tiene un abdomen muy distendido. Lo primero que hay que hacer cuando vemos esto no es tratar de distinguir si hay intestino grueso o delgado aquí, porque se va a parecer bastante. En su lugar hay que ver el ano primero, el ano si es que está imperforado o no. Y una vez que confirmamos que el ano está normal, debemos tener a la mano un enema contrastado para evaluar el colon.
Es necesario entonces ello para evaluar el colon en esta secuencia de eventos. Acá tenemos algunas patologías que podemos observar en el enema. Por ejemplo, acá tenemos la enfermedad de Hirschsprung, que es una obstrucción funcional. Ustedes saben, por colon agangliónico, no hay células ganglionares en los plexos de Meissner ni de Auerbach. Y acá tenemos una relación de diámetros entre el recto, que es flaco, y el sigmoides, que es gordo, lo cual debería ser al revés, es una relación invertida, y vemos que las paredes están de unos bordes medios aserrados también, y hay un punto de transición muy claro a partir del cual empieza la anomalía, que es demostrable también en la patología. También tenemos acá un colon pequeñito, en este caso colon pequeñito y delgado izquierdo, y vemos también algo interesante. Vemos aquí un defecto de relleno, el contraste no ha rellenado esta parte y vemos una estructura sinuosa dentro del colon. En este caso de inmadurez funcional, también llamado a veces tapón meconial, se da en hijos de madres diabéticas y normalmente se muestran así, con un colon izquierdo delgado. ¿No? Miren, aquí ya empieza a normalizarse el diámetro del colon. Puede asociarse no solamente a diabetes materna, sino también a Hirschsprung y a fibrosis quística. ¿Y saben qué otra cosa está asociada a fibrosis quística? El hilio meconial, que vemos uno acá a la izquierda. Se ve el ilion impactado con meconio. Si es que el contraste llega hasta el ilion, aquí en este caso lamentablemente no ha llegado hasta el ilion, pero debería llegar para poder ver el impacto del ilion con meconio. Y a diferencia del anterior, del tapón meconial, acá vemos todo el colon delgado, ¿no? Todo el colon delgado. Y acá podemos observar también otro microcolon, pero en este caso no es un paciente con ilio meconial, sino es un paciente con atresia ilial, es decir, el ilion en este caso está atrésico, hay una membrana o un evento isquémico que ha llevado a su obstrucción total y como no hay heces ni distensión, pues se ve un microcolon que termina aquí. Otras causas de distensión. Hay diferentes escenarios clínicos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, en neonatos, la enterocolitis necrotizante, sobre todo en neonatos pretérminos. Tenemos acá, aparte de la dilatación de asas intestinales, podemos tener neumatosis intestinal. Miren acá, aire en la pared intestinal que delimita muy bien la silueta de estas asas. Y a veces vemos otras cosas interesantes. También vemos, por ejemplo, aquí se ve muy bien el ligamento falciforme. No debería verse, como ustedes pueden observar aquí, no se ve el ligamento falciforme. Se ve el ligamento falciforme aquí y también vemos que hay una línea que separa un poco una parte de densidad más disminuida y otra parte de densidad más aumentada. Y en este caso es un signo de perforación intestinal. Es muy difícil diagnosticar perforación intestinal en supino. Les aconsejo, en vez de que pongan al niño parado, si es un neonato, tómenle una radiografía en perfil estando en decúbito supino y ahí pueden ver la burbuja de aire dentro del abdomen muy bien. Así en supino solo podemos guiarnos de signos indirectos y también debemos estar atentos al gas en el sistema portal, que también se puede ver en las radiografías en un caso de enterocolitis necrotizante. No olvidarnos también que en la enterocolitis se puede ver muy bien el aire en intestino en sus paredes con la ecografía abdominal. Bueno, también tenemos la estenosis hipertrófica del píloro que ocurre en menores de 2 meses que no ganan peso y tienen vómitos en proyectil. Vemos la distensión gástrica y en la ecografía sobre todo, que es el examen de preferencia para detectarlo, usualmente la longitud del píloro es mayor de 15 milímetros y el grosor de la capa muscular en este es mayor de 3 milímetros, que son las medidas que generalmente se utilizan para detectarlo. De preferencia, el niño debe tener cierto contenido líquido en el estómago para atenuar la interferencia que dejan los gases y siempre se usa el transductor lineal. Este hilio tan musculoso no se va a perturbar con el peristaltismo y el contenido no va a pasar. Sin embargo, a diferencia del signo de la burbuja única, sí podemos ver gas en asas intestinales distales. Otras causas más comunes de obstrucción, por ejemplo, la apendicitis, que en la radiografía podemos observar signos indirectos como un hilio regional
asas distendidas con abundante contenido gaseoso cercanas al cuadrante inferior derecho, aunque como ustedes saben el apéndice no está en ese sitio cuando es neonato. Y podemos tener a veces un cuadro obstructivo por la inflamación, a veces hay un plastrón apendicular muy exuberante que ocasiona una obstrucción distal y vemos múltiples asas intestinales. Puede haber también escoliosis antálgica, el niño se dobla por el dolor, como en este caso, la columna está doblada hacia un lado, curvada. Podemos observar a veces el apendicolito, como vemos aquí, el apendicolito, y podemos ver también a veces la densidad de partes blandas del plastrón. Pero el verdadero diagnóstico se va a hacer, como ustedes saben, por ecografía, sobre todo porque el niño no es tan obeso como un adulto y usualmente tampoco tiene tanto gas, así que el diagnóstico es mucho más directo con ecografía y la tomografía, por otra parte, se reserva para casos más complicados o que no han salido en los exámenes anteriores como determinantes. La intususcepción también es frecuente y en este caso vemos niños con diarreas o deposiciones manchadas de sangre y con dolor abdominal. Vemos asas dilatadas dependiendo del punto de la obstrucción y también vemos a veces densidad de partes blandas, como en este caso. Ya ustedes saben que la densidad de partes blandas sugiere que hay presencia de una masa o, en este caso, de un punto de intususcepción. Y en la ecografía, que es el examen que se prefiere para su diagnóstico, vemos en el corte transversal de esta asa que sufre de intususcepción el signo del pionono o de la dona, y cuando lo cambiamos un poco más longitudinal el plano, vemos el signo, el famoso signo del pseudorriñón. No olvidemos que hay que verificar si hay neumoperitoneo, porque el diagnóstico lleva al tratamiento que usualmente es enema de aire o líquido para resolver la intususcepción. Muchas veces este enema es guiado por imagen. Otras causas frecuentes, hernia inguinal, que en este caso de los niños ocasiona distensión de asas y en la radiografía a veces se puede ver aumento de partes blandas a nivel inguinal, que en la ecografía fácilmente se hace el diagnóstico porque, por ejemplo, en este caso el saco escrotal, testículo y vemos el asa, en este caso encarcerada, con paredes engrosadas edematosas por la inflamación. Otras patologías que también tienen masas abdominales, en este caso vemos esta radiografía donde hay signos ya de masa abdominal, como ustedes pueden ver, una radiopacidad que desplaza las asas intestinales a la derecha. ¿Y qué podría ser? Podrían ser dos cosas principales que debemos tener en mente. Puede ser un neuroblastoma, que es en pacientes menores de 5 años, usualmente surgen suprarrenales o paravertebrales, ya lo habíamos visto un poco en tórax, ahora en abdomen vamos a verlo, que encasilla vasos, eleva la aorta, tiene algunas calcificaciones en la mayoría de veces. En la resonancia lo podemos observar como algunos vacíos de señal, algunos puntos hipointensos dentro del tumor. Cruza la línea media, es muy importante. Cruza retroperitoneo, como ya dijimos, levanta la aorta, que en este caso tiene baja señal en esta secuencia T2, y debemos recordar que es extrarrenal. Otra masa que surge usualmente en los flancos también es el nefroblastoma o tumor de Wilms, que es en pacientes más jóvenes y a diferencia del neuroblastoma es renal, es una masa renal, entonces hay parénquima renal que está alrededor del tumor, que forma una semiluna que muchas veces se le denomina como el signo de la pinza, el parénquima renal envolviendo al tumor. Quiere decir que este tumor es de origen renal, desplaza vasos en vez de encasillarlos y tiene pocas calcificaciones. Otras masas abdominales frecuentes también son quistes hidatídicos, que en estos casos, cuando están vivos, tienen paredes trilaminales en la ecografía y un poco de arenilla hiperecogénica. Cuando se les da tratamiento, empieza a desprenderse la pared y se convierten en unas lesiones sólidas heterogéneas que se pueden extraer sin temor a sembrar dentro de la cavidad abdominal. También se debe explorar el tórax y el cerebro, y en la radiografía solamente se va a poder ver la radiopacidad que sugiere la presencia de una masa abdominal, pero nada más. El diagnóstico es más ecográfico. Las caridiasis, que también es, bueno, no tan frecuente, pero en la selva sí tenemos varios casos donde observamos que hay una obstrucción
a nivel variable, puede ser a nivel del yeyuno o del duodeno incluso, sobre todo en el duodeno, y podemos observar estas radiolucencias medias serpiginosas. Acá también, estas radiolucencias serpiginosas que en la ecografía se pueden ver mucho mejor como estructuras alargadas de paredes hiperecogénicas que pueden moverse dentro del intestino, que nos da el diagnóstico de ascaridiasis. También hay que ver las vías biliares, el colédoco, porque sobre todo a los gusanos hembras les gusta explorar las vías biliares, subir, y así causan colangitis y ictericia en estos pacientes. Luego vemos la tuberculosis, y la tuberculosis en este caso es un diagnóstico que se hace luego de tener una sospecha, ya que no tiene muchos síntomas específicos, como en este caso, donde vemos en la radiografía supina eh, algo que parece ser una masa ciertamente porque es una radiopacidad intraabdominal, pero que en la ecografía vemos claramente que no es tal, sino hay en el vaso algunas colecciones, algunos abscesos, y vemos adenopatías intraabdominales también, junto con ascitis. No es usual tomarles una resonancia, pero cuando se les toma la resonancia, estas adenopatías son hipointensas, tienen baja señal en secuencia de 2. Vemos también los abscesos esplénicos, vemos el líquido de la ascitis y algunas asas intestinales dilatadas, sobre todo porque, como ustedes recuerdan, hay una obstrucción que se da a nivel de la unión ileocecal, ¿no? El ilion, en este caso la desembocadura, acá vemos que está bien irregular, casi estenótica, y el ciego está deformado, irregular y con paredes un poco también adelgazadas, ¿no? El lumen está adelgazado, y en este caso es característico este hallazgo de la tuberculosis. Muy bien, entonces esta fue la primera parte de esta adaptación. Espero que haya sido de su agrado y estoy atento entonces a las preguntas por el chat